Amigos y amigas de Cuatro Vientos, de nueva cuenta estamos con ustedes en este jueves 20 de mayo del año 2021. Muy agradecidos con ustedes porque estén de nueva cuenta en nuestra programación en vivo que estamos realizando desde la Ciudad de México, en la ciudad de Ensenada, México, Baja California. Y pues muy agradecidos pidiéndole lo de siempre, ¿verdad? Que si ustedes nos pueden ayudar con un like, obsequiándonos un me gusta, compartiendo el programa, pues nos van a ayudar muchísimo para que continuemos subiendo con esta asistencia y vistas a nuestro portal en Facebook, Olga Alicia, que no baja de 850,000. Muchísimas gracias a ustedes. 850,000 personas. Muchísimas gracias que visitan nuestra página. Están visitando Cuatro Vientos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, como todos los jueves, tenemos la queridísima presencia del amigo, del comunista, del activista social, del morenista crítico, Jesús Sosa Castro, desde la Ciudad de México. Jesús, muy buenos días, te saludamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros cuando son las 9 de la mañana con 50 minutos, tiempo de Baja California. Muchas gracias, estoy listo para responder a las preguntas que me hagan. A ver si puedo, porque perdí el internet, no tenía internet, no me enteré a tiempo hasta hace un ratito que mi mujer me pudo conectar con ustedes y no sabía el tema que querían que discutiéramos. A ver qué sale, ¿no? Sí, a ver, Jesús, pero bueno, tú eres un analista acucioso de la realidad, un analista político, y lo que podemos decirte es que pues sucedió lo que ya se estaba previendo que podía suceder. La Fiscalía General de la República solicitó orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. La orden fue concedida y todo esto en medio de una discusión, un debate respecto a si tiene o no fuero. Sabemos que la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, bueno, la Cámara de Diputados Federal, procedió a desaforar a Cabeza de Vaca a solicitud de la Fiscalía General de la República para poder precisamente solicitar su aprehensión, pero el Congreso de Tamaulipas no aceptó ese desafuero, resolvió en sentido contrario, se inconformó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y un magistrado de la Suprema Corte de la Justicia le ha dicho a los congresistas de Tamaulipas, pues que su juicio que solicitaban de controversia constitucional no tenía entrada porque no tenía caso. Ellos habían proseguido conforme a lo que las facultades le indicaban al Congreso local y se hizo esta discusión. Si tiene o no el desafuero, sabemos que el desafuero lo ordenó la Cámara de Diputados, pero la Cámara de Diputados local, la de Tamaulipas, no acató. Se le envió un documento donde se decía, se le comunica para que haga lo procedente al Poder Legislativo de Tamaulipas, y lo procedente no se especificó qué era. Para los diputados federales, lo procedente sería una cuestión de trámite, que procedieran a sustituir a su gobernador, conforme a lo que dice la Constitución de Tamaulipas. Pero lo procedente lo interpretaron como nosotros tenemos derecho y facultad para decir si es desaforado o no. Total, que en este contexto, un juez faculta, da autorización a la Fiscalía para que busque gira orden de aprehensión. Gira orden de aprehensión para que pueda ser detenido. El gobernador no está, no sabemos dónde está. Se había dicho también, Jesús, que saldría del país a hacer una gira de promoción de inversiones para Tamaulipas. Esta gira a Estados Unidos y Canadá, hasta ahorita no sabemos absolutamente nada de él. Y ya tenemos algunas reacciones. La primera del PAN, por supuesto, diciendo que se trata de una persecución política, algo que el mismo gobernador ha estado diciendo, Cabeza de Vaca, que es persecución política. Tenemos también el día de ayer, que me parece muy interesante para que lo abordes, Jesús, una entrevista que dio a un medio radiofónico Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, en la que en esta entrevista dice que pudiera cancelarse
las elecciones, dada la injerencia que han tenido las autoridades en el proceso electoral. Se refería concretamente al presidente López Obrador y a la Fiscalía. Y aunque no entró más en detalles, sí insistió mucho en que había una injerencia grande que podía meritar la cancelación de las elecciones. Y el PAN, pues insiste en que hay persecución política, pero hoy fue también una declaración muy importante la que hizo el presidente López Obrador. Él dice, asegura que no ha dado instrucciones para que la Fiscalía actúe en contra del gobernador de Tamaulipas, que la Fiscalía que encabeza Gers Manero es autónoma, pero da a conocer una petición que hizo el gobierno de Estados Unidos a México a través de la embajada, en la que relaciona a Cabeza de Vaca con presunto acto de lavado de dinero y les pide por favor compartir información al respecto, porque la investigación, dicen, está abierta en Estados Unidos. Ante esto, López Obrador ha decidido, así lo anunció, dar las instrucciones para que se dé a conocer la petición concreta que hace la embajada y dice, no estamos interviniendo en el caso de Cabeza de Vaca, pero tampoco somos tapadera de nadie. Ahí dijo, y una frase que me pareció relevante, dice, yo represento al Estado mexicano por encima de todo. Dice, y como tal no puedo permitir que México, además de que se le señale de corrupción, también se le señale de impunidad. No vamos a ser tapadera de nadie. Esa es la situación, Jesús, a unos días ya de las elecciones, 12 semanas, y pues es de lo que queremos, 3 semanas, y es de lo que queremos platicar contigo. Y a mí me gustaría agregar algunos datos últimos sobre este tema que también se me hacen que son trascendentes, sin duda alguna. El hecho de que Interpol, la Fiscalía General de la República y pues prácticamente ya todo el sistema de seguridad en el país, incluyendo al Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Gobernación, a todos los consulados, las embajadas y a todas las policías del país, girándoles instrucciones para que en caso de que llegaran a localizar a Cabeza de Vaca, de inmediato lo reporten, lo detengan y si está fuera del país, lo trasladen de inmediato a México para que pueda ser finalmente enjuiciado o que se inicie un proceso judicial en su contra en el tribunal que obsequió ya esta orden de aprehensión y que de alguna forma pues forman parte de un cerco que ya se generó en torno a la figura de este gobernador panista que pues llegó a ser parte fundamental del grupo de los gobernadores federalistas. También tenía una amplia aspiración a la presidencia de la República como candidato y obviamente esto complementado con un dato muy importante que creo yo que nos está dando una ligera visión de lo que va a suceder en las próximas horas, quizás en esta misma semana. Ricardo Monreal, quien es el coordinador de toda el Senado de la República, de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, efectivamente. Ayer por la noche ya lo consideró a Cabeza de Vaca como un prófugo de la justicia y anunció y convocó a sus colegas en el Senado de la República para que el Senado intervenga en el caso de una posible desaparición de poderes en el estado de Tamaulipas, en virtud de que el Congreso de Tamaulipas pues se niega simple y sencillamente a acatar lo que interpreta el gobierno federal y el partido Morena como una disposición a favor del desafuero de este gobernador. Entonces, se pone muy interesante porque el Senado de la República, amigos y amigas, hay que recordarlo, constitucionalmente tiene las facultades para poder destituir, ¿sí?, a un gobierno, a un gobernador y a sus funcionarios siempre y cuando se cumplan las disposiciones que en este caso, pues parece ser que incluso el mismo hecho de que no esté el gobernador y que el Congreso no haya nombrado todavía a un gobernador interino o suplente, de acuerdo a lo que vayan a decidir finalmente ahí en el Congreso local, pues podrían determinar entonces en las próximas horas el destino de lo que política y electoralmente sucederá con el estado de Tamaulipas. Agregaría yo esos datos que me parece que también son interesantes, Jesús, para que los pudieras analizar. Muy bien.
Bueno, yo creo que están a la vista en juego los intereses de una y de otra parte, ¿no? Es decir, la derecha, a la cabeza de la cual está obviamente en este asunto el PAN, y por el otro lado, la aplicación de la justicia por parte de los órganos que tienen que ver con este asunto. Por una parte, la Cámara de Diputados hizo un juicio de procedencia en contra del gobernador del estado de Tamaulipas y decidió quitarle el fuero a este funcionario público. Simultáneamente, y todavía sin que esto se diera a conocer, sin que ya hubiera tomado la decisión última la Cámara de Diputados, el Congreso local de Tamaulipas interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esta instancia judicial empezó a darle trámite a esta controversia constitucional, a mi juicio, de manera irresponsable, adelantada, sin tener todos los elementos que obran en poder de la Cámara de Diputados y que ésta llevó a la conclusión de que procedía el desafuero contra Cabeza de Vaca. Hay la versión de que el ministro de la Suprema Corte de Justicia, que se apellida Alcántara, hizo una sentencia, pues no sé cómo se le llama jurídicamente, en la cual se decía que la razón por la cual era improcedente la demanda de quitarle el fuero a Cabeza de Vaca era porque el Congreso del Estado había pedido a la Cámara de Diputados que se homologaran los juicios para que pudiera darse el veredicto de desaforar al gobernador Cabeza de Vaca. Pero por lo que yo sé, hay varios juristas que dicen que en la Constitución no está establecido este término como para que un juicio de procedencia pueda ser homologado con una controversia constitucional que parte de un Congreso local en contra de una decisión que ha tomado la Cámara de Diputados y que es inatacable. Y ponen como ejemplo el hecho de que en 1965-66, cuando era jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, la Cámara de Diputados desaforó a Andrés Manuel y y ninguna instancia recurrió a la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa en esa época para que ésta decidiera si procedía o no procedía el desafuero. Exacto. Entonces, aquí hay a la vista la primera contradicción que indica que la Cámara de Diputados del Estado de Tamaulipas, el Congreso de Tamaulipas, está en contubernio con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que estos dos órganos, estas dos instancias, pues están jugándole al vivo con el objeto de dar la idea de que no procede el desafuero y que en consecuencia Cabeza de Vaca sigue siendo legalmente, constitucionalmente, el gobernador del estado. Yo creo que este juego perverso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Congreso local del estado de Tamaulipas se les está cayendo de manera abrumadora, ¿no? ¿Por qué?
Primero porque la presentación de las causas por las cuales se pidió el desafuero a la Cámara de Diputados, la fiscal especificó claramente que no se trataba solo de una evasión de impuestos, sino que había otros delitos dentro del orden federal que estaban presentes en la demanda de desafuero con el objeto de que se sometiera a juicio al gobernador del estado de Tamaulipas. Y de eso no habla ni el PAN ni el gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, ¿no? Quieren dar la impresión de que esta es una persecución política, especialmente por parte del presidente de la República. Pero yo sostengo que a la vista de la mayor parte de la opinión pública y de los juristas serios, pues esta acusación no solamente es improcedente, sino que es de mala leche, ¿no? Y en consecuencia, los resultados están a la vista. Este señor va a ser aprehendido más tarde o más temprano. Ya hay una orden de captura por parte del juez y claramente se ha especificado que hay la solicitud de la Fiscalía a las policías, la Interpol y otras instancias de carácter judicial o de seguridad nacional o que tienen que ver con la migración y demás, con el objeto de procurar que este tipo sea cuanto antes aprehendido y llevado a la justicia, ¿no? Ahora, las especulaciones están creciendo. Se habla, por ejemplo, de que este señor Cabeza de Vaca está protegido por el propio Comité Ejecutivo Nacional del PAN en su propio edificio. Yo creo que esta es una especulación, pero en el supuesto de que así fuera, pues lo que están haciendo es generar un ambiente de crispación, de crítica a un hecho que, de ser así, pues va a generar otro tipo de conflictos si es que finalmente se llegara a localizar a este señor en la sede del Partido Acción Nacional y que tendría que librar una orden de aprehensión sobre esta persona en un local privado, digamos, del partido correspondiente. Yo no sé si esto es jurídicamente correcto o no, no soy abogado, pero generaría una serie de complicaciones, de acusaciones, de que está metida la mano del presidente de la República porque quiere aprenderlo a como dé lugar sin respetar los ordenamientos de carácter legal, ¿no? El día de hoy, como ustedes oyeron, y según sus propias referencias, pues el presidente ha sido muy claro sobre estas cuestiones. Primero, y yo creo que así es, él ratifica que no es un personaje que esté interesado en la venganza política contra nadie, ¿no? Él no persigue políticamente a nadie y que este caso tampoco puede ser un caso que se le acredite como persecución de su parte, ¿no? No es así, no somos iguales, dice, y yo creo que así es efectivamente porque Andrés Manuel, el presidente de la República, siempre se ha remitido a que se ejerza la acción de todo tipo, en este caso la acción penal, por las instancias que corresponden, que son las instancias judiciales. Y en esto, pues tiene que decidir la Suprema Corte de Justicia, tiene que aclarar en qué consiste ese planteamiento de que no se homologaron las demandas de los dos congresos y que en consecuencia, pues por eso no procede la acusación, porque no es así, hasta donde yo sé,
el artículo 111 de la Constitución no plantea que para que proceda un juicio de procedencia, un desafuero, tenga que aceptarlo un congreso local en contra de un funcionario de primer nivel como es el gobernador de este estado, ¿no? En ningún caso ha sido así. Hay hechos como este que yo señalaba del caso de Andrés Manuel cuando fue desaforado en la Ciudad de México, cuando era jefe de gobierno. En Entonces 2004-2005. Sí, entonces yo creo, Olga y Javier, que este es un asunto que interesadamente el PAN y otros sectores están impulsando como una forma, primero, de acreditarle al gobierno una persecución política. Segundo, crear las condiciones para que un sector de la opinión pública y de los electores no voten finalmente por Morena, haciéndose pasar el PAN y sus líderes como víctimas de un gobierno autoritario y persecutor. Esto me parece que está en el juego principal de este partido y de estos funcionarios públicos que están buscando la manera a toda costa de protegerse. Pero desde mi punto de vista, va a ser difícil que no se cumpla la orden de aprehensión. Más tarde o más temprano, me parece que hay elementos suficientes para que se aprenda, se someta a juicio a este señor y pague lo que tenga que pagar. No hay otra salida, aparte de las implicaciones políticas que esto contiene y que me parece que en este juego Lorenzo Córdoba y el INE están haciendo un juego macabro, irresponsable, de afirmar que esto puede conducir a la cancelación de las elecciones porque el presidente de la República está interviniendo en asuntos que están fuera de su competencia. Este es un absurdo a todas luces, porque en ningún momento él está impulsando la campaña de algún partido político. Lo que está haciendo es poner en su punto justo lo que está pasando en este caso concreto, que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con los elementos que están siendo motivo de acusación jurídica en contra de este personaje y que la ley tiene que aplicarse como debe aplicarse, sobre todo cuando los órganos correspondientes pues han tomado una decisión que es inatacable y que ningún otro poder tiene la suficiente capacidad y autoridad para decir que es improcedente esa decisión. Esta es mi opinión sobre este asunto inicial. Sí, de esto último que has dicho, Jesús, nunca había escuchado en una autoridad electoral una declaración tan riesgosa y tan irresponsable y una interpretación tan torcida de la ley, porque en primer lugar no le corresponde al INE cancelar o anular elecciones, le corresponde al Tribunal Electoral en todo caso, y después de todo un largo juicio, para el cual pues no habría tiempo ahorita, ¿no? de llevar un juicio de esa naturaleza. No puede ser una decisión arbitraria, ni siquiera del tribunal, que es el que tiene la facultad para hacerlo. Pero además, me parece también que hasta donde conocemos de derecho electoral, hasta donde sabemos de la experiencia electoral de nuestro país, no se cancelan elecciones, se anulan los resultados de las elecciones. Es decir, él no puede juzgar de antemano que hubo una intervención determinante de autoridad alguna que haya incidido en el resultado de las elecciones. Hay que acordarse simplemente lo que decidió el Tribunal Electoral en 2006, cuando acreditan, sancionan
critican, censuran la intervención que tuvo el presidente Vicente Fox y determinan que no fue impactante, no fue determinante para valga la redundancia, para el resultado electoral. Entonces, creo que este hombre, Lorenzo Córdoba, se está excediendo en el uso y abuso de la terminología legal, porque sabemos, lo hemos visto, en Chihuahua se han anulado elecciones en varias ocasiones, en Ciudad Juárez, por ejemplo, en otros estados de la República también. Sabemos que la elección se anula cuando hubo efectivamente alguna violación importante a los principios de equidad, de certeza, todos los principios que establece la democracia electoral, y que cuando sucede eso, se esperan el resultado de la elección. Si la elección favorece a la persona que se beneficiaba con esas conductas, entonces le anulan la elección, pero si a pesar de todo ello gana alguien diferente al que se iba a beneficiar con esos actos presuntamente ilegales, pues se queda en firme, ¿verdad? Y esto tiene un principio en derecho que tiene que ver con una razón muy obvia. No puede beneficiarse a alguien de un delito o una presunción de delito que se haya cometido si no hay el tiempo de juzgarlo a tiempo, valga otra vez la redundancia, y entonces si resulta ganador de esa conducta ilegal, entonces se anula la elección porque no se le puede dar el triunfo, ¿verdad? Pero, claro, pero así es como ha sido, no como dice o como insinúa Lorenzo Córdoba que puede suceder, de cancelar las elecciones. Las elecciones no se cancelan, no es lo mismo cancelar que anular. Se anulan los resultados de una elección y se repite la elección, cosa que, por ejemplo, debió haberse hecho en Puebla, que en 2018 todos vimos, porque circularon por todas partes videos de los mapaches en plena acción, ¿verdad? Los mapaches que estaban actuando a favor de Moreno Valle, de la esposa de Moreno Valle, y todos esperábamos que el Tribunal Electoral, porque fue la última sentencia que se resolvió, que el Tribunal Electoral iba a cancelar, anular la elección de Puebla. Para nuestra sorpresa, no fue así, ¿verdad? Y ahí sí procedía una anulación de la elección, dada las pruebas que se presentaron de los presuntos delitos cometidos, ¿no? Ni siquiera ahí se anuló la elección, no digo cancelar, se anuló la elección. Entonces, creo que sí, Jesús, se está creando un ambiente propicio para justificar resultados desfavorables y decir todos estos resultados favorables se deben a una injerencia indebida de las autoridades, no a cancelar ahorita las elecciones, sino buscar anularlas después. Y este ambiente que se está creando es dejar la sensación en quien quiera comprarles la historia, pues de que el proceso electoral está viciado no por ellos, no por el INE, sino que está viciado por el partido gobernante, el presidente, la fiscalía, etcétera, y buscar la anulación. Y esto nos lleva a otra lectura, Jesús. ¿Tan mal andan? O sea, todos juntos en esa coalición PRI, PAN, PRD, encabezada por el magnate Claudio X González, no tuvieron el peso, no lograron calar en el electorado. La oposición se siente ya derrotada. Yo creo que este punto había que comentarlo, analizarlo desde varias aristas. La primera es que se demuestra que el Instituto Nacional Electoral y también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación están jugando en contra del gobierno y a favor de la oposición. Esto, a mi juicio, debiera estar claro en la opinión del pueblo, en la opinión de la gente, ¿no? Hay elementos para observar que sus posiciones
sus declaraciones públicas están orientadas hacia ese fin, hacia ese objeto. Crear las condiciones de inequidad, de intervención oficial en el proceso electoral, no tanto para cancelar la elección. Yo creo que el término utilizado por Lorenzo Córdoba es a todas luces incorrecto, risible incluso, ¿no? Sino para hacer lo segundo que tú estás señalando, es decir, anular las elecciones una vez que éstas se han producido. ¿Por qué no creo que él pueda cancelar este proceso electoral que estamos a prácticamente 10, 12 días de que se realice? Primero, porque yo creo que tendría implicaciones jurídicas, penales incluso, que se pondrían en juego en contra de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral por el mal uso de recursos públicos que se pusieron en juego para la preparación, organización y demás del proceso electoral, y sin mediar razones jurídicas legales, cancelar este proceso electoral que le está costando al fisco, que le está costando al pueblo millones y millones de pesos que no van a servir para nada, ¿no? Además, no hay elementos que converjan en esta idea que tienen los funcionarios del INE. ¿De dónde sacan la tesis, la opinión de que se puede cancelar el proceso electoral por la intervención que ha tenido el presidente de la República sobre estos hechos? Bueno, pues está documentado todo lo que ha dicho el presidente de la República a través de las mañaneras, a través de sus declaraciones públicas. ¿Cuáles son los elementos concretos que estos señores están de los que están hablando como para llevar a la opinión pública el proceso electoral? De Lorenzo Córdoba y de sus monaguillos, como alguien dice por allí, ¿no? Entonces creo que están haciendo es crear las condiciones para distraer a la opinión pública, para evitar que este torrente que se ve y que se huele por todas partes, Olga. Yo acabo de estar en el estado de Morelos visitando varios poblados de allí, y gente que yo no creía que estuviera apoyando el proceso, el proyecto de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ahora motu propio, pueblo, funcionarios municipales, dirigentes campesinos, obreros y gente del pueblo, se reúnen en asambleas públicas para expresar su apoyo al proyecto de gobierno que encabeza el presidente de la República y llamando a votar el 6 de junio por Morena. Esto es obvio, se ve por todas partes. Entonces, a este hecho, el PRI, el PAN, el PRD, el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus empresarios que vivieron por años de los privilegios y del moche y de la tranza y de la robadera, pues obviamente están creando toda una serie de elementos, de condiciones para aminorar el voto masivo que se va a dar a favor de Morena. Ellos van a quedar en una minoría absoluta. Yo lo veo aquí en mi colonia, en mi calle concretamente, que hay encabronamiento por el incumplimiento de las promesas del alcalde de esta alcaldía, que es Francisco Chiguil, y que no ha cumplido con varias cosas. Motu propio se han reunido los vecinos y van a votar por Morena, aunque critican el funcionamiento y el trabajo político del gobierno de esta alcaldía.
¿Por qué? Pues porque la gente tiene a la vista hechos concretos que indican que el gobierno está cumpliendo las promesas de campaña, que los adultos mayores están recibiendo apoyos, que los jóvenes tienen becas, que los discapacitados igual tienen apoyos, que los campesinos, que todo eso a la vista de la gente, ¿no? Que se está saliendo de la pandemia, Jesús. Así es. Está saliendo de la pandemia en mejores condiciones que muchos países, incluso europeos. Totalmente. Y que la economía se está recuperando, que la vacunación aquí en México avanza y que la economía se recupera en índices que no se lo esperaban los opositores. Así ¿no? es, así es. Incluso instituciones y, ¿cómo le llaman a esas calificadoras internacionales que auguraban una catástrofe o una catástrofe, como decía Rudenko, aquel viejo escritor ruso que escribió sobre la historia de México, hablaba de las catástrofes que iban a ocurrir en la época de la revolución, ¿no? Entonces, a pesar de que estas calificadoras auguraban este tipo de catástrofes, ¿no? Entre comillas, pues la verdad es que están reconociendo que la economía mexicana se está recuperando, que se está recuperando el empleo, que no ha habido desatención al problema de la pandemia, que están las suficientes vacunas circulando en todo el país, que se está vacunando a la gente, que ya están en el sector de 50 a 59 años y para el mes de octubre me parece que todos los de 18 años y más estarán completamente vacunados, ¿no? Es decir, todos estos hechos están jugando en la escena pública y en la escena electoral. Y a esto le tiene miedo el grupo que está encabezado por Claudio X González y por eso todo este atropello a la legalidad, a la opinión pública, a la distorsión de las cosas con el objeto de aminorar su derrota previsiblemente segura que va a ocurrir el 6 de junio. Y la otra cosa que me parece muy importante, Jesús, es que no solamente se está saliendo de la pandemia, de sus consecuencias más graves económicas, sin necesidad de endeudar al país, como lo había dicho López Obrador. Los países que se endeudaron hace un año, ahorita tienen el problema doble. Así es. De la pandemia y ya tienen que pagar intereses muy altos por la deuda que contrajeron. Y bueno, México por lo menos tiene ese respiro, ¿no? De no haberse endeudado más. Pero no solo eso, sino que en estas condiciones de pandemia y sin deuda, atendiendo la crisis sanitaria, no se detuvieron los proyectos estrella, como le dicen, de este sexenio de López Obrador, que por todos los medios, desde antes de que arrancaran, ya los estaban queriendo descarrilar. El último pretexto fue la pandemia, es decir, se requieren los recursos para la gente, para los pequeños y medianos productores, empresarios, pero la verdad es que querían echarlos abajo aún antes de que tomara posesión López Obrador, desde que se anunciaron ya estaban en contra de estos proyectos, ¿no? Y me parece muy interesante que sigan avanzando de acuerdo con los pronósticos que se hicieron, el plan que se trazó para el 2022 o a más tardar 2023, México ya tendrá la producción de su propia gasolina con la recuperación de todas las refinerías y la construcción de 2 bocas. Cuando habíamos visto esto en el pasado inmediato, eran puros años de dependencia absoluta, ¿no? Y creo que lograrlo en este mismo sexenio, con todas las trabas que hubo, con todos los obstáculos que se han presentado, no solo la pandemia del coronavirus, la pandemia de los amparos, ¿no? Que ha promovido este grupo que encabeza Claudio X González desde diferentes
asociaciones civiles con nombres muy bonitos, como Mexicanos contra la Corrupción, como Causa Común, etcétera, que se han especializado en elaborar al por mayor amparos en contra de las obras de gobierno. Entonces creo que sí hay una desesperación grande de la oposición, pero me pregunto qué va a suceder en lo inmediato. ¿Cómo crees tú que impacte esta estrategia de la oposición de decir somos perseguidos políticos? ¿Cómo podría impactar, si es que sucede así, que el Senado tenga que intervenir en el caso de Tamaulipas? Porque Ricardo Monreal dice, bueno, es que cabeza de vaca, desde donde esté huyendo, escondiéndose, desde ahí puede mantener el control sobre el Estado a través del líder del PAN en el Congreso, a través del presidente del Tribunal de Justicia en el Estado, a través de su secretario de Gobernación. Tiene las piezas con las cuales puede tratar de mantener el control del Estado. Y dice, el Senado tiene que intervenir en este asunto, pero al mismo tiempo dice, seamos tolerantes, seamos precavidos, algo así es lo que llama, ¿no? A hacer Monreal. Pero no sé de qué manera se puede ser tolerante y precavido cuando un Estado tiene que resolver una crisis política en la que ha caído a partir del desafuero, o no, como lo quieran tomar, pero de la situación que tienen con un gobernador que está huyendo y que posiblemente sea aprendido, ¿no? En cualquier momento, y se quedan sin titular del Poder Ejecutivo. No sé qué dice la ley. Creo que la desaparición de estados es cuando fracasan, de los poderes en los estados, es cuando fracasan los poderes, ¿verdad? No nada más uno. Pero aquí pues tendría que darse una intervención del Senado. Me gustaría tu opinión también al respecto y el impacto que puede tener, ¿no? Esto. Sí, mira, quisiera regresar un poquito a este asunto de la pandemia, ¿no? Sí. Yo creo que no solamente es la forma, la estrategia, la capacidad, las relaciones para conseguir las vacunas por parte del gobierno federal, sino el hecho de cómo pudo mantener una situación sin toques de queda, sin persecución de ninguna naturaleza. Mientras en otros países y en América Latina, los gobiernos empezaron a actuar de manera represiva, controlando las manifestaciones, las inconformidades de la gente por el mal uso o por la falta de atención médica de la pandemia. En el caso de México, eso no ocurrió. La gente fue paulatinamente adquiriendo conciencia de la responsabilidad individual y como país que teníamos frente a una pandemia nacional e internacional, desconocida, sin vacunas, sin antecedentes, sin nada. Y la gente tomó desde el principio en sus manos este asunto y se autopreparó, tomó conciencia clara de la responsabilidad individual y tomó en cuenta las medidas de la sana distancia y otras disposiciones que se generaron por parte del equipo de salud del gobierno federal. Y eso es muy importante. A la vista de mucha gente de dentro y de fuera del país, es uno de los pocos países en donde esto se dio de esta manera. En la mayor parte de los casos, no solamente hubo toques de queda, persecución, agresiones a manifestaciones públicas, falta de coordinación, falta de vacunas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esto esto más bien, yo creo que esto explica el por qué a nivel internacional se ha dado un reconocimiento público al trabajo del presidente de la República, que ha sido declarado el mejor presidente del mundo.
Y esto es algo que les dio urticaria a la mayor parte de los opositores. El de Macuspana, dijo. Sí. En primer lugar está el de Macuspana. Sí, y resulta que todo esto, pues está en el juego, está siendo tomado en cuenta unos a favor y otros en contra para sacar la mayor o la mejor raja posible, ¿no? Pero ahora, sobre este problema de si procede o no procede la desaparición de poderes en el caso de Tamaulipas y si el Senado puede intervenir o no, cómo y demás, para nombrar a un gobernador interino. En la propia decisión de la Cámara de Diputados, hay una parte que dice que lo que ahora está en manos del Congreso resolver lo procedente. Y lo procedente no tiene que ver con el amparo a Francisco Javier Cabeza de Vaca, sino a nombrar a un gobernador interino con el objeto de que no solamente se encargue del gobierno, sino de convocar a un nuevo proceso electoral y nombrar a un nuevo gobernador. Eso es lo que indica la parte relacionada a la decisión que tomó la Cámara de Diputados. Sin embargo, a su gusto le dieron otra interpretación los diputados de Tamaulipas, y bueno, pues ya vemos los resultados sobre esta cuestión, con la complicidad de la Suprema Corte de Justicia y demás. Ahora, ¿procede o no procede la intervención del Senado? Yo creo que sí procede. Y no solamente porque ha sido declarado un, ¿cómo le llaman? A un funcionario público que está prófugo. En fuga o... Prófugo. Prófugo de la justicia, ¿no? A un prófugo de la justicia, sino porque está establecido en la propia ley. La propia ley manda que cuando hay un gobernador o un funcionario de primer nivel en algún estado y no cumple con las funciones que tiene encomendadas por la Constitución del estado, pues debe procederse o el Congreso motu propio o, en su caso, la Cámara de Senadores para nombrar a un gobernador interino. Es lo que establece la ley. Les guste o no les guste, esto es procedente constitucionalmente. Y a reserva, o a pesar, mejor dicho, del impacto en contra de estos señores que están defendiendo a toda costa a Francisco Javier Cabeza de Vaca, yo creo que tiene que imponerse la ley. Y la ley no puede ser discrecional, Olga. O la aplicas, o si no la aplicas, entonces ya estás poniéndote tú mismo fuera de la norma y estás violando la ley, estás violando la Constitución. Y me parece que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tienen suficiente legalidad y suficiente razón para proceder inmediatamente a nombrar al gobernador interino. Que no les va a gustar, pues es obvio. Ya lo están diciendo públicamente que se trata de una persecución del presidente de la República. Pero este dicho tendrían que probarlo también. Y para probarlo, pues va a estar difícil porque públicamente las declaraciones del presidente están grabadas, tanto en las conferencias de prensa mañaneras como en sus declaraciones que hace en otros lugares de la República sobre los asuntos de su incumbencia. ¿En dónde está la injerencia del Ejecutivo Federal en asuntos que tienen que ver con este problema? No los hay. Lo que pasa es que Lorenzo Córdoba, el INE, el Tribunal Electoral, los empresarios que vivieron siempre de las prebendas que les otorgaba el gobierno, las complicidades,
participación pues es lo que están tratando de justificar y de manejar a efecto de restarle posibilidades de éxito a la campaña electoral a favor de Morena, ¿no? Yo creo que esa es la situación que estamos viviendo, ¿no? Fíjate que algunos comentaristas políticos, ya sabes quiénes, pues insisten, ¿no? En que el presidente lleva al país hacia una tiranía, una dictadura. Sí. Y con una cara que yo no lo puedo creer, afirman que nunca habían visto injerencias en elecciones o actos de autoritarismo como los que le atribuyen a Andrés Manuel López Obrador. Pero creo que ahorita, por ejemplo, si estamos hablando de la desaparición de poderes en Tamaulipas, estamos hablando de un procedimiento, como tú lo acabas de señalar, legal, establecido en la Constitución para resolver crisis políticas, los problemas que ocasiona un gobernante y buscar el camino constitucional para resolverlos, ¿no? Que no dañe el funcionamiento de un Estado. Pero se les ha olvidado, por ejemplo, que en todo el sexenio de Salinas de Gortari, con la mano en la cintura estuvo destituyendo a gobernadores. Empezando aquí por la venganza política contra Leiva Mortera, que no tengo ningún motivo para defenderlo, pero que no puedo dejar de vista el hecho de que fue objeto de una venganza política de Salinas de Gortari, porque Baja California fue el único estado del norte donde perdió de pe a pa el PRI la elección y tuvieron que reconocer el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988. Entonces, pues lo castigó Salinas de Gortari quitándolo del gobierno y lo mandó de embajador no sé a dónde. Y bueno, fue el inicio nada más, el inicio de su venganza. El llevar luego preso a aquel líder sindical, Joaquín Hernández Galicia, apodado La Quina, también por venganza política, porque dejó este líder sindical en libertad, cosa inusitada, dejó en libertad a los trabajadores para que votaran por quien quisieran, y en un estudio meticuloso que hicieron de las secciones electorales donde viven los petroleros, pues resulta que ahí ganó de calle Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Entonces también se llevó la venganza de muchos años de prisión por haber perdido las elecciones Salinas de Gortari ahí. Y ese fue solamente el inicio, ya seguiría después una larga cadena de gobernadores destituidos por la voluntad, por la decisión, porque yo puedo, porque como dice López, como dijo Muñoz, porque mis chicharrones truenan, los chicharrones de Salinas sí tronaban. Entonces destituyó a muchos gobernadores de los estados y luego por otro lado pues hizo toda esta política de la concertación con el panismo, al mismo tiempo que daba de macanazos, de golpes y le causaba muertes, asesinatos a los líderes de la izquierda, entonces el Partido de la Revolución Democrática. Entonces, creo que me parece muy exagerado, amigo Jesús Sosa Castro, cada vez que escucho incluso a un Muñoz Ledo o a estos comentaristas decir que el presidente va hacia un autoritarismo, cuando lo que parece autoritario es la aplicación estricta de la ley. La ley es dura cuando se aplica, y parece que eso es lo que están viendo, ¿no? Entonces, ¿qué esperas tú, Jesús, de cómo reaccione los ciudadanos ante esta polarización? Porque es cierto, estamos polarizados. Ya lo estábamos antes, polarizados por la realidad económica, la realidad social del país, y sacar al escenario público, quitar todas las cortinas de humo y decir, esta es la realidad de México, y en esta realidad tenemos que sacar adelante políticas sociales que van a afectar intereses, pues polariza más, ¿no? Una polarización la hace totalmente evidente en la esfera política. En esta polarización, ¿qué esperas tú que suceda de frente a las elecciones que ya las tenemos en puerta? Mira, yo creo que efectivamente hay una polarización en el país, ¿no? A nivel de política se nota.
que estamos confrontados unos y otros, ¿no? Siendo esta confrontación y quién la está impulsando. La confrontación no viene del gobierno federal, del proyecto de la Cuarta Transformación. De allí viene el apoyo creciente que, según encuestas nacionales e internacionales, anda rondando entre el 65 y el 63% de apoyo a las políticas del gobierno federal. No, la confrontación nace del grupo que fue desplazado de los privilegios, que estaban acostumbrados a vivir del erario público, de la robadera, de la impunidad y del atropello a las libertades, a la equidad y a la justicia que había contra la población, contra la mayoría del pueblo. Entonces, yo creo que a medida que crezcan los resultados a favor del proyecto de la Cuarta Transformación, como están creciendo, imagínate tú lo que va a ocurrir cuando entre a funcionar ¿cómo se llama? La de Dos Bocas, sí, la refinería de Dos Bocas en Tabasco, ¿verdad? Que va a permitir la autosuficiencia de el combustible para las necesidades del país, que ya no vamos a depender del mercado externo, especialmente de los Estados Unidos, ¿no? Que le vendemos el petróleo crudo a un precio bajo y nos venden la gasolina carísima, ¿no? La razón por la cual pues, anda allí la gasolina, sobre todo la premium, entre 22 y casi 23 pesos el litro, aquí por lo menos en el centro del país, ¿no? Entonces, todo esto, más que empiece a funcionar el aeropuerto de la Ciudad de México, Felipe Ángeles, que empiece a funcionar el tren del Pacífico, ¿no? ¿Cómo se llama? Interoceánico, ¿no? Sí. Y que empiecen a verse los resultados concretos de las grandes obras de infraestructura que está impulsando el gobierno. Se van a, no quiero usar un término escatológico. Sí. Pero mi papá decía que era para arriba. Así es, ¿no? Imagínense el encabronamiento que van a tener estos tipos, ¿no? Porque se les van a acabar sus argumentos, sus excesos verbales de que el gobierno está llevando al país a la debacle económica, que no hay empleo, que no hay esto, que no hay aquello, ¿no? Cuando se va a demostrar lo contrario. Entonces, yo sostengo y estoy trabajando en mi artículo que por lo menos ya tengo el título que se llama La derecha llora, quiere seguir mamando, ¿ves? Para el próximo domingo, lunes, ¿no? Y allí hablo justamente de estas cuestiones. ¿Qué es lo que está en el centro de la irritación de la derecha? ¿Y por qué el pueblo está apoyando al proyecto de la Cuarta Transformación? ¿Y por qué va a ser derrotada la derecha en este proceso electoral del 2006, del 6 de junio, ¿no? Entonces, yo creo que a medida que pase el tiempo, Olga, la crispación, la confrontación política va a ir creciendo. Pero al mismo tiempo va a ir disminuyendo la confianza, la opinión favorable a estos grupos de poder y va a fortalecerse el proyecto de la Cuarta Transformación y además el propio gobierno federal con sus políticas públicas que está poniendo en práctica. Sí.
Fíjate que en una revisión rápida, Jesús, veo que en nuestro México, en 49, 50 ocasiones, se ha decretado la desaparición de poderes en los estados. Y Tamaulipas, 5 veces. La última vez fue en 1947 porque se acusó al gobernador de solapar el asesinato de un periodista. Imagínate la cantidad de gobernadores que habrían caído ahora en esta época, ¿no? Con tantos periodistas asesinados, empezando por Javier Corral, ya habría caído por el asesinato de Miroslava Breach. Sí, man. Sí, bueno, y la última vez que sucedió en el país fue en Hidalgo, en 1975. Estaba gobernando Echeverría. Se acusó a los poderes de violaciones a las garantías individuales en Hidalgo, al gobernador Raúl Lozano Ramírez. Y el 31 de enero de 1975, también con este mismo presidente, el gobernador fue acusado de fraude en Guerrero. Gobernador de puesto, perdón. El gobernador de puesto fue Israel Nogueda Otero en 1975 en Guerrero por acusado de fraude. Y así son varios estados. Fíjate que en Durango, en el 66, la desaparición de poderes fue porque se desapareció, fue tras los acontecimientos del Cerro del Mercado, un movimiento muy fuerte de la población de Durango en contra de la explotación de ese cerro, que estaban extrayéndole todo el hierro. Imagínate ahorita si se logra desaparición de poderes por la manera en que están depredando los recursos naturales, no te la acabas. Bueno, nada más quería mencionarlo porque me pareció dato interesante, ¿no? En Tamaulipas ya son 5 veces en que son depuestos sus gobernadores por el Senado de la República. La desaparición de poderes. 5 veces. 5 veces y contando. Esta sería la 6ª vez. Sí, exacto. Yo creo que hay antecedentes, hay hechos que tienen que ver con estos problemas y que en esa época pues no generaban mayor conflicto porque de alguna manera eran castigos superficiales, digamos, les quitaban el poder político, pero les permitían el poder económico. Es decir, seguían disfrutando de todos los contratos, canonjías, chayotes y demás cosas. Dejaba de ser una simulación, quitarlos de las gubernaturas, en el caso de los gobernadores, ¿no? Pero ahora un desafuero, hecho por una Cámara de Diputados que representa al pueblo, que representa a la mayoría de los electores, ¿no? Pues les duele. Les duele porque no es lo mismo. Está fallando la transmisión, amigo. Mismo como el silnover. ¿Está fallando la transmisión? Sí, fíjate, de pronto te oyes muy lento. Si podemos concluir, Jesús, porque sí. empezó a fallar, apenas al final, ahorita empieza a fallar. Sí. Ok, bueno, yo termino con esto. Termino diciendo que el desafuero de este señor Francisco Javier Cabeza de Vaca les duele mucho porque es un desafuero que hace un gobierno de nacos, ¿no? Como nos llaman a muchos de los que apoyamos el proyecto de la Cuarta Transformación. No es un valor entendido entre las clases sociales, entre los mismos de arriba, que antes se creían los dueños de México. Ahora es otro poder, el poder del pueblo, el que está haciendo justicia y el que está aplicando la ley. Eso es lo que les duele, Olga. Con eso nos quedamos, y nos quedamos con eso sabiendo que son varios los casos que se le acusan a Cabeza de Vaca.
No olvidemos que está también en un grupo de políticos panistas, legisladores, acusados de haber recibido recursos para aprobar la ley energética, la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Y bueno, ahí conocimos todos en su momento las acusaciones que hizo la unidad financiera, de investigación financiera, donde hay demostración clara en este estudio que realizó, en esta investigación, del uso de empresas fantasmas para lavado de dinero. Entonces creo que la Fiscalía debe de tener un expediente bastante sustentado para poder proceder. Esperemos que así sea, Jesús. Así es. Bueno, pues muchas gracias, amigo. Gracias a ustedes y disculpen los problemas técnicos que no están totalmente resueltos, ¿no? Estuvo muy bien en general, muy bien. Y saludos a tu esposa por habernos ayudado. Sí, gracias. ¿Sí? Un abrazo. Igualmente, suerte. Oye, Javier ha estado compartiendo el programa que está con nosotros escuchando, pero por los problemas técnicos que tenemos ha tenido que estar compartiendo el programa lo más que puede, y es la razón por la que no estuvo aquí en pantalla. Muy bien, suerte. Un abrazo a los dos. Hasta pronto. Cuatro Vientos, Periodismo en Red. Claro.